Vamos a abrir la Biblia para leer Efesios capítulo 6, que veíamos anoche. Bien, leo del verso 10 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Aquí están los todos de la oración, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Denuedo es valor, denuedo es intrepidez, ser intrépido, ser valiente, dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Al nombre de Cristo sea la gloria, amado hermano. Hermosa la palabra, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, Dios bendiga nuestras almas. El pueblo del Señor en victoria, como dice. ¿Pueden sentarse unos minutos, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Como pueblo de Dios, como pueblo espiritual, como hombres y mujeres espirituales, al igual que Pablo era un hombre espiritual, un hombre que evaluaba, discernía y juzgaba espiritualmente. Por eso Pablo mismo decía que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, hablando del mundo impío, el mundo inconverso, carnal, que se mueve en la esfera de lo humano y lo carnal, no puede juzgar lo espiritual, hermano. Pero lo espiritual sí puede juzgar a ese mundo carnal, humano, aún diabólico, hermano. Como pueblo espiritual de Dios, tenemos que nosotros discernir las cosas, juzgar las cosas, evaluarlas desde el punto de vista espiritual, hermano. Es decir, que debemos en todo momento buscar la guianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el guía de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el guía de la iglesia, hermano. Ya que Cristo dijo: no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero no los dejo solos. No estamos solos, amados hermanos. Dije, no estamos solos, amados hermanos. Aunque a veces parece, pero no estamos solos. Aún en el momento más terrible, Pablo decía, como derribado, pero no destruido.
No, no estamos solos. No estamos destruidos. Siempre el Señor levantará bandera en el nombre de Jesús. La labor que hizo Pablo, el trabajo que hizo Pablo, lo hizo en medio de gran oposición. Cuando le escribe a los corintios que había recorrido toda esa región de Acaya, entonces les dice a los corintios en su carta Pablo que él deseaba estar con ellos, que no lo iba a hacer simplemente de paso a Jerusalén, porque tenía que estar en la Pascua, porque solamente de paso iba a ser un momentito, y quería estar con ellos un tiempo, para confirmarlos, para estar con ellos. Pero él dice, pero tengo que estar en Éfeso, dice, porque el Señor me ha abierto puerta grande y espaciosa. Puerta grande y espaciosa. Pero dice, pero muchos son los opositores. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Cuando Pablo procuró ir a los tesalonicenses, les dice también en la carta, Satanás nos estorbó, dice. Yo quise ir a vosotros, intenté ir, pero Satanás me estorbó, dice. Pablo sabía que la labor, el trabajo en las cosas de Dios, en el reino de Dios, hermanos, él lo hizo en medio de gran oposición. Él mismo dice que en Éfeso batalló como contra fieras. Y no estaba hablando de fieras de 4 patas. Estaba hablando de fieras de 2 patas. Él sabía que el trabajo, la obra que él realizó, y todo aquel que quiera realizar una obra para el Señor, lo tiene que hacer en medio de gran oposición. Eso no solamente fue Pablo. Daniel, por ejemplo, un hombre que se mantuvo a través de 3 reyes, 3 imperios prácticamente. Él mismo dice, la visión era verdadera, pero el conflicto grande. La obra de Dios, Cristo mismo desarrolló su ministerio, ya usted conoce. Hermano, fue un fuego cruzado. Los 3 años que duró el ministerio del Señor, especialmente el tercero, fue fuego cruzado, oposición terrible, maldad de los hombres, obras demoníacas, obras diabólicas. El mundo se vino completo, el infierno entero. Y repito, esta tónica no ha cambiado. Si nosotros queremos y estamos haciendo la obra de Dios, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en medio de gran oposición, hermano. Por eso es que hasta Cristo tuvo que alentar a Pablo. Y estando en la cárcel angustiado, el Señor se le apareció y le dijo, no temas, Pablo, yo estoy contigo, le dice. Es necesario que testifiques. Así como lo has hecho en Jerusalén, tienes que hacerlo en Roma también, le dice. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo decía, de fuera conflictos, de dentro temores. Es decir, por todos lados el fuego es cruzado, hermano. Y no podemos nosotros pensar que esto va a ser algo fácil, que esto va a ser algo suave. No, esto es batalla, hermano. El Señor sabía que la guerra era fuerte, por eso le dijo a Gedeón, ¿no? Aparte también que para que no se ufanara Gedeón, ¿no? Le dice, el pueblo que tienes es mucho, le dice. Que tenía 32,000 hombres en batalla. Y le dice, es mucho. Mañana toca trompeta y dile, todo aquel que quiera volverse a su casa, tiene libertad para volverse. Mire, Gedeón nomás tocó la trompeta, les habló, hermano, y el mismo día, ¿sabe cuántos tránsfugas o desertores hubieron? 22,000. De los 32,000, 22,000 desaparecieron, hermano. Yo me imagino a Gedeón cuando ve de todo ese ejército casi el 70% más o menos. Bueno, al menos han quedado 10,000. Bueno, ya con eso pues podemos enfrentar. Y el Señor le dice, todavía es mucho. Mañana me lo vas a llevar al río y me lo vas a probar allí.
Y todo aquel que se tire de cabeza a beber el agua, me lo pones a un lado. Pero aquel que como perro lamiere o llevar el agua como perro a su boca, es lo que le dice, a eso me los pones a un lado también. Y fueron solo 300 de los 10.000, ¿qué es de los 10.000? De los 32.000. O sea, ni el diezmo, ¿no? El 1%, me equivoco. De los 32.000, casi el 1%, menos del 1% todavía. El 0.09% más o menos. Con esos 300 le dijo, vas a ir a enfrentar la batalla, le dijo. Porque la batalla no es del hombre, amados hermanos. La guerra no es del hombre, y para que el hombre no se ufane, para que el hombre no se apoye en su capacidad y en su prudencia. Mire, cuando David hizo un censo, que Dios no lo autorizó, porque hubieron censos que Dios autorizó, es decir, mandó más bien, no autorizó, mandó a que se censara el pueblo. Pero David hizo un censo que Dios no le había autorizado. Las motivaciones de David no eran agradables delante de Dios, porque David lo que quería saber es cuánto era su ejército, su poderío bélico, su armamento. Quería saber, apoyándose en esas cosas. Eso no agrada a Dios, amados hermanos. Dios no quiere que uno se apoye en su prudencia. Lo dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia, apóyate en Jehová, dice la Biblia. El conflicto es grande, la batalla es grande, la oposición es grande también, pero el Señor va adelante, amado hermano. Y eso es lo importante, hermanos. Pablo sabía, era un hombre espiritual, y Pablo había tenido una experiencia real y profunda con la obra demoníaca, hermano. Hechos capítulo 19, cuando Pablo en su tercer viaje misionero llega a las regiones de Acaya y de ahí pasó a Asia. Dice en Hechos 19, verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, se vuelve a repetir esa palabra, ¿no? Denuedo, intrepidez y valor. Hermano, que otro hombre más valiente e intrépido. Pablo, hermanos, en los capítulos más anteriores, dice que lo mandaron a Grecia, ¿no? Porque en Tesalónica lo habían querido linchar. Él salió, lo mandaron, él no quiso ir, pero lo tuvieron que mandar. Se llegó a Berea y vinieron siguiéndolo también estos opositores a Berea también. Ahí Pablo predicó el evangelio. Pablo era un hombre que no podía estar tranquilo, hermano. Y dice que de Berea lo mandaron a Atenas, y estando en Atenas, esperando en Atenas, dice, su espíritu se enardecía. Es decir, que Pablo era un hombre, hermanos, que no podía estar tranquilo si no predicaba el evangelio. Pablo era un hombre valiente, intrépido. A veces lo tuvo que hacer solo. No tenía compañía. Es más, al final casi de su ministerio, el hombre se sintió abandonado. Que cuando le escribe a Timoteo le dice, todos me han abandonado, le dice. El único que se quedaba al lado de él fue a Lucas. Pero después todos los que eran sus consiervos lo habían abandonado, hermano. Y le tiene que decir a Timoteo, ya esperando el momento del desenlace final, le dice, ven que te necesito, quiero verte, le dice. Me siento solo. Trae contigo el capote, porque el invierno es crudo. Trae también los libros, mis libros y los pergaminos. Ven, Timoteo. En otras palabras, no sé si vas a alcanzarme a ver con vida, porque ya el tiempo de mi partida está cerca ya. Ya el Señor me ha revelado también, en otras palabras, estoy parafraseando, ¿no? He acabado la carrera. He peleado la batalla. He guardado la fe. Está hablando un hombre que ya está a las postrimerías, pero que en ningún momento se debilitó su fe. En ningún momento yo veo que Pablo menguara en su fe. Bendito sea el nombre de Dios. En ningún momento Pablo dudó. Mira el calibre de este hombre,
que hasta Juan Bautista llegó un momento en que también medio que se sacudió. Por eso que agarró dos discípulos Juan Bautista y le dijo, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el que estamos esperando o tiene que venir otro. Juan el Bautista. Pero Pablo en ningún momento, ni aun cuando ya estuvo a las puertas de ser sacrificado, ya esperando que Nerón diera la orden para que el verdugo afilara el hacha y blandiera el filo sobre el cuello del apóstol Pablo y separara el cuerpo de su cabeza, y allí terminaran los días de este gran hombre de Dios. Aparentemente terminaba, no terminaba nada. Más bien esa hacha o esa espada fue la liberación de Pablo, amados hermanos. Porque inmediatamente Pablo voló, y yo me imagino que él está allá arriba adorando a su Señor, donde yo también espero llegar un día, amado hermano, y espero encontrarnos todos allá, amados. Cristo vive, Cristo vive. Pero en ningún momento Pablo titubeó, Pablo menguó o dudó, se mantuvo firme aunque todos lo abandonaron. Todos aquellos que él menciona en los Colosenses, la carta a los Colosenses, que hay una lista de sus discípulos, dice, todos ellos me abandonaron. Entre ellos Demas, mi colaborador, dice, amando al mundo, se fue y me dejó solo, dice. Pero no estoy solo, dice Pablo. El Señor está conmigo, dice él. Y yo también creo que el Señor está conmigo, amado hermano. ¿Usted también lo cree, hermano y hermana? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Pero Pablo era un hombre intrépido, que hablaba con denuedo, con valor. Pablo no le tenía miedo a nadie, hermano. Como digo, a veces estaba solo y solo predicaba. Y se entregaba a la predicación del Evangelio. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire lo que un hombre, pero un hombre lleno de la potencia de lo alto, lo que un hombre lleno de Dios, lleno de ese denuedo, lleno de ese fervor, lleno de ese valor que Dios da, lleno de intrepidez, puede llegar a ser un hombre. Porque para Dios le es suficiente un hombre. Ya lo dijo en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel. Busqué un hombre entregado a Dios, un hombre lleno de Dios, un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, ¿qué no puede hacer? Dice que este hombre llenó el Asia entera llenó del Evangelio. Pablo hacía lo suyo, Pablo hacía su labor y Dios hacía lo suyo también. Porque el Señor lo ha dicho. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar el Evangelio, amados hermanos. Y dice el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No era Pablo, no era Pedro, no era la sombra de Pedro, no eran los sudarios de Pablo, era el Espíritu de Jesucristo el Señor, hermano. Y dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños
o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, los 7 hijos de este Seba eran judíos, exorcistas ambulantes, hacían esto. ¿Qué es lo que hacían? Iban donde los endemoniados y les decían al demonio: te conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas de él. ¿Y qué dice el verso 15? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es que ese nombre de Jesús, para que ese nombre tenga poder, para que ese nombre tenga autoridad, tiene que ser pronunciado por labios de hombres santos de Dios, mujeres santas de Dios. El miserable, el cobarde, el incrédulo, el abominable, el pecador, no es digno de mencionar ese nombre sagrado en su boca sucia, lisurientos. Gloria a Dios. Ese nombre sagrado, ese nombre que tiene tanto poder, ese nombre que hace retroceder al infierno, ese nombre que los demonios tienen que temblar, ese nombre que ante ese nombre los miserables también tienen que huir. El demonio dijo: conozco a Jesús, sé quién es Pablo. Claro que lo conocían. Se habían tenido batallas con Pablo, peleas con Pablo, hermano. Pero ¿y ustedes quiénes son, sinvergüenza? Le está diciendo. Y el hombre que tenía el espíritu inmundo saltó sobre los 7 y los desnudó, y salieron heridos y desnudos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Por eso Pablo decía: mi predicación no estuvo fundada en palabras de humana sabiduría, sino que mi predicación estuvo fundada en Espíritu Santo, en poder de Dios, en hechos y señales. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínense lo que había allí. Allí en Éfeso había un principado. ¿Y sabe cómo se llamaba ese principado? Diana, que era considerada la guardiana no solo de la ciudad de Éfeso, sino de todo el Asia, porque era venerada por todo el Asia, Diana de los Efesios. Allá había un principado, hermano. Todo esto iba asociado con la magia, la brujería. Sacaron a quemar los libros de magia y los hicieron un montón. El precio de esos libros de magia, 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, la palabra de Dios tiene que prevalecer sobre la obra del diablo. Pero tristemente hoy, en estos tiempos, la obra del diablo parece que está prevaleciendo. Las tinieblas como que están ganando, hermanos, espacio. Y como que le están ganando la pelea, la batalla al pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tenemos que redoblar la vigilancia, amados hermanos. Dije, tenemos que redoblar más la búsqueda. Tenemos que llenarnos más de la presencia de Dios.
Tenemos que santificarnos cada día más, amados hermanos, porque a medida que avanzamos al fin, se hace más difícil. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, en realidad él estuvo 3 años allí en Éfeso. Fue la labor más amplia y más fructífera que Pablo haya desarrollado en ningún otro lugar. Usted lo lee, dejó una iglesia poderosa, la iglesia de Éfeso. Una iglesia profundamente espiritual, donde Pablo le habla de misterios. Usted lee la epístola, le habla de misterios a esa iglesia espiritual, poderosa. Hermano, allí en Éfeso había una iglesia poderosísima. Pablo permaneció 3 años allí. Siga leyendo conmigo. El verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Siempre va a ser así, hermano. Donde quiera que llegue el evangelio, la luz de Dios, las tinieblas siempre van a oponerse, hermano. Y siempre va a haber altercado. Por eso el creyente no puede esperar que las cosas sean tranquilas, hermano. No podemos esperar. Mire, cuando todo está tranquilo, cuando todo está sereno, hay que preocupar. Cuando no hay alboroto, cuando los demonios no están haciendo lo suyo, preocúpese. Cuando todo va como viento en popa y las aguas no son turbulentas sino tranquilas, preocúpese, hermano. El diablo no está haciendo su trabajo entonces. El trabajo de él es matar, robar y destruir, ¿verdad? Lo que pasa es que hay creyentes que, como son nuevos, inexpertos en todas estas cosas, entonces empiezan con un gran gozo. Y de repente viene una situación que los aflige y entonces se preocupan y dicen: ¿qué pasó? Entonces ya Dios me dejó. Porque ya no siento el mismo gozo, ya siento como que Dios no me oye. Y el diablo viene y le bombardea. Mira, a todos nos ha venido eso. A mí también, recién convertidito. Pasaban los días, el gozo, la bendición enorme, pero de repente vino el primer trancazo, la primera oposición, la obra diabólica terrible, una aflicción increíble y el bombardeo inmediatamente. Ya Dios te dejó. O esto era imaginación tuya, esto no era real, era algo ilusorio nada más. Y muchos han tropezado, muchos han caído y han vuelto atrás por eso. Y fue una batalla terrible, pero yo me mantuve, permanecí, oraba, aunque no sentía nada, oraba, aunque me sentía desganado, oraba y ayunaba y leía la Biblia. Después entendí ya, avanzando en los caminos de Dios, que era lo que dice el apóstol Pedro: no os asombréis como si alguna cosa rara estuviera aconteciéndoles. No es otra cosa que el fuego de la batalla, el fuego de la prueba, el fuego de la guerra, la oposición demoníaca. Entonces yo recuerdo que Dios me ayudó a vencer y el gozo fue mayor. Y entonces entendí y dije: lo que pasa es que hay batalla, pero tengo que seguir batallando, porque si después de esta batalla vino una gran victoria, voy a seguir avanzando. Y si hay otra batalla allá, vendrá otra victoria más grande. Y si hay otra batalla, pues habrá más grande bendición. Y así hemos venido de prueba en prueba, de batalla en batalla, pero de triunfo en triunfo también. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Claro, si lo que Pablo estaba haciendo era tremendo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, es decir, el sindicato de Diana, se reunieron y dijeron: este Pablo nos está tumbando el negocio. Miren lo que dice: se reunieron todos los que hacían esto y dijeron: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Se estaban enriqueciendo, hermano. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Ha apartado a mucha gente con persuasión. Dice que hay el papá de un hermano que quiere buscarme para decirme que yo le he lavado el cerebro a su hijo, que lo he engatusado, lo he envuelto, lo he engañado con mis artificios, y me está buscando para llamarme la atención. Yo le digo que venga a hablar conmigo, que le voy a cantar también las cosas claras también. Yo no lavo el cerebro a nadie, yo no engatuso a nadie, yo no envuelvo a ninguna persona ilusa. Es el Señor el que le lava el alma. Gloria al nombre de Dios. Ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Mire, Pablo quería salir. Pablo era terrible, hermano. Él decía: yo voy a salir a enfrentar a esa gente. Te van a matar, ¿qué me importa que me maten? Te van a apedrear, que me apedreen. Y salgo, y lo agarraban, hermano. Ese era Pablo, amados hermanos. Pablo no era ningún pusilánime. Pablo no era ningún miedoso, medroso. Pablo no era ningún hermano cobarde. Pablo era un hombre intrépido en el Señor. Gloria a Dios. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagínense, todo el pueblo, la ciudad: grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. Y metían miedo. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Siempre Dios tiene instrumentos, aún dentro de los impíos mismos. Alabado sea el nombre de Dios. Mardoqueo le dijo a Esther, su sobrina: respiro y liberación de algún lugar vendrá. Porque Esther estaba que no, que si voy, que me pueden matar, que no he sido llamada. Y le dice: mira, si tú no vas, no te la vas a librar tampoco, porque eres judía también tú. Si tú no quieres ir por temor y cobardía, bueno, no vayas. Pero Dios de alguna forma, de algún lugar, Dios enviará respiro y liberación. Y quién sabe, le dice, tú, Esther, para esa hora estás ahí en ese lugar. En otras palabras está diciendo: tú no estás ahí por tu cara bonita, no estás ahí por tu figura esbelta, no estás como reina porque eres bonita, no. Dios te ha puesto para este momento. Hermanos, cumplamos nuestra labor, amados hermanos.
Dije, cumplamos nuestra labor, nuestro trabajo. No se rehúse, no se niegue, no se acobarde, no se amilane. Haga su trabajo, que Dios quiere usarle poderosamente. Mañana yo espero verlos a todos allá, amados hermanos. Quiero que como un solo pueblo, como somos, estemos allá. Yo estoy convencido, repito, de que habrá una gran cosecha. Porque en medio de gran oposición, Dios levanta bandera. ¿Cuántos lo creen? Si lo cree, póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos, a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos, mi hermano, mi hermana. Gloria al Señor. Sé que muchos están aquí agotados, una semana dura, trabajo, todo el día, ardua labor. Quizá algunos han llegado de sus trabajos directamente. No han tenido tiempo ni para descansar o comer. Toda la semana ha sido dura, agotadora. Quizá ha sido una semana más fuerte que otras. Gloria a Dios. Pero mira, el Señor te fortalece en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Un momento, levante sus manos. Levante sus manos. Reciba la bendición de Dios. El conflicto es grande, mi hermano. La batalla es dura, sí. El Señor no ha dicho en ningún momento que va a ser fácil. Más bien el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Mire, si el mundo no te aflige, tienes que preocuparte, ¿eh? Tienes que preocuparte. La Biblia dice que el justo Lot afligía su alma justa, viendo los hechos nefastos que hacían los sodomitas. Gloria a Dios.